El licenciado Pedro Fernández Fernández, dirigente transportista aquí en la entidad veracruzana, comisionado en algo especial que se está trabajándose, pero qué mejor que sea él que nos platique, desde luego, el tiempo que llevas. Fíjate que cuando han venido aquí nuestros invitados, pensamos que muchas veces llegar a la dirigencia de una organización, ser funcionario, secretario, qué sé yo, tener un cargo de elección popular, se debe a los padrinos, porque eres de noble cuna, ahijado de un presidente y cosas de esas, pero el tiempo nos va demostrando que en su mayoría, y no creo que sea la excepción, que es producto del trabajo y del esfuerzo. Definitivo, claro. ¿De dónde eres tú, Pedro? Yo soy originario de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, pero bueno, aquí en Jalapa, dijera la zona metropolitana. Sí, ya tengo más de 50 años, entonces dice por ahí alguien, ya soy más jalapeño sí, que el chile verde. Así es. Pero bueno, como bien dices, definitivamente nosotros hemos hecho trabajo de hace mucho tiempo, hemos tenido la oportunidad inclusive, no solamente aquí en la actividad del transporte, en la modalidad taxis, hemos tenido la oportunidad de apoyar a algunos compañeros también en la modalidad de mixto rural o de escolar. Fuimos también nosotros, un servidor, conductor de microbús también, pero sobre todo también haciendo trabajo social. Hemos tenido la oportunidad de participar en algunas cuestiones también gremiales, pero donde se atiende también, en este caso, las necesidades sociales de la gente de escasos recursos. Esto te ha permitido, sin duda alguna, empaparte de lo que es la problemática del transporte. Sí, definitivo, claro que sí. Ya dedicados así netamente al transporte, pues puedo comentarte, Fernando, que gracias a Dios de ahí pude sacar a mis hijos adelante. Una de ellas es profesionista y bueno, yo presté mi servicio como taxista pues ya hace más de 30 años. Y bueno, ahí inicié como chofer, como conductor. Después, gracias a Dios, con el apoyo de mi señor padre que ya se nos adelantó, descanse en paz, pues pude obtener una unidad y empecé a rentar placas. Exacto. Pero, a ver, platícame también, junto con ello, el estar trabajando, apoyar tu familia, seguiste estudiando, ¿no? Ah, claro, sí. A ver, platícame esa parte. Bueno, fíjate que desafortunadamente me caso, me ganó más la familia, la casa. La casa, y dejo en el 7º semestre la facultad de instrumentación y electrónica, en aquel entonces en la facultad de física y matemáticas. Sí. Pero bueno, después de haberla dejado me dediqué al transporte, pero dentro de ello me nace la inquietud precisamente de poder formalizarme en el conocimiento, no para litigar, sino para saber de algo de derecho, y que sentía que nuestro gremio definitivamente está siendo desatendido, ha sido desatendido, y pues en base a eso y el esfuerzo, y todavía tengo por ahí un reconocimiento de mis propios compañeros de sindicato que les pedí la licencia de poder estudiar los días sábados, y bueno, saco la licenciatura en Derecho Burocrático, y gracias a Dios pues me titulo hace 2 años, casi 3, pero así fue. Entonces ya la licenciatura en Derecho es nueva, sí, pero gracias a Dios tuvimos esa oportunidad, y ahí se nos abre el panorama, Fernando, de poder dirigirnos hacia la autoridad de una manera diferente. Y digo diferente porque pedir es bueno. Desafortunadamente a veces no tocamos las puertas que son necesarias, pero más desafortunadamente es cuando tocamos las puertas y hay ignorancia a las peticiones sociales, con respaldos jurídicos también, ya por historia en otros estados donde se le da un trato diferente definitivamente al transporte público, ¿no? Y bueno, ahí nace precisamente nuestra inquietud de continuar respaldando también, ya no trabajando, pero sí al gremio desde nuestra trinchera, para poder
buscar algunos beneficios para nuestros compañeros conductores y también para los concesionarios, claro que sí. Es cierto. Ahora, ¿en qué momento y cómo nace tu organización? Bueno, fíjate que, como te comentaba, fui conductor, empecé a rentar placas, pero también decía, bueno, si me voy a dedicar aquí al transporte, ¿por qué no buscar el beneficio de una concesión? Entonces, me afilio a un sindicato hace ya casi 30 años y bueno, llego como aspirante, pero fíjate algo chistoso por ahí, mi secretario general empieza a tener algunas otras actividades de carácter social y político, y como que dice, Pedro, pues aquí la estafeta es tuya, hazle como quieras, y pues le entramos, y bueno, cumpliendo con responsabilidad, lo mayor transparente posible, es que nos hacemos secretarios generales o secretario general de un servidor, precisamente de la organización que representábamos, o de la cual teníamos parte, y bueno, gracias a eso, empezamos a conocer a más compañeros secretarios generales de otras organizaciones aquí en Jalapa, después a nivel estado. Hemos participado en diferentes sectores, estuvimos hace mucho tiempo en la CROC, estuvimos militando en la CTM, estuvimos militando en la CNOP, y ahí tuvimos algunas responsabilidades que creo que las sacamos adelante con esfuerzo, pero sobre todo también con mucho empeño y el deseo de poder servir a los demás. Y bueno, eso me da la oportunidad de poder crear una coalición de organizaciones taxistas y anexos de Veracruz, que es la que lleva nombre, donde empiezo como pionero, representando otros grupos. Pero fíjate que también tuvimos la oportunidad de trabajar con algunos compañeros. Después formamos el Frente de Organizaciones del Transporte en el estado de Veracruz, también como presidente. Después de eso, ya en años últimos, estoy ahorita como presidente de la Alianza de Transportistas y Anexos de Veracruz, lo cual agradezco a todos los compañeros de diferentes lugares del estado que me han dado esa confianza, pero sobre todo más bien esa responsabilidad, así es como yo lo veo, y tenemos gente de diferentes sectores que simpatiza con nuestro trabajo. Tenemos organizaciones en Coatzacoalcos, tenemos organizaciones en Cozoleacaque, en Minatitlán, en San Andrés Tuxtla, en Boca del Río, en Veracruz, en Córdoba, en Orizaba, Iztaccíhuatlán y toda la región ahí, La Perla, Astacan, Río Blanco. Tenemos gente también aquí en Coatepec, bueno, compañeros que simpatizan con el trabajo de un servidor. Tenemos compañeros en Perote, tenemos compañeros también en la zona de Misantla, Juchique de Ferrer, Zempoala, La Gloria, Martínez de la Torre, Papantla, Poza Rica, y llegamos hasta Pánuco, gracias. Hasta Pánuco. Sí. Pueblo Viejo del otro lado. Naranjos. También hay algunos compañeros. O sea, toda la Huasteca, todo el centro del sur de la entidad. Así es. ¿De cuántos agremiados hablamos? Bueno, la fuerza de esta alianza. De esa alianza, yo creo que estamos hablando aproximadamente de unos 2.500 socios. Quiero decirte que escuchabas un rato y decías de dirigente, yo luego digo, no, eso sí me queda muy alto todavía. Yo creo que la representación que nos honramos en tener como presidentes de esta alianza de transportistas, pues nos da precisamente el peso real de liderazgo, y creo que eso nos queda, decía yo, muy alto. Sin embargo, estamos tratando de hacer un papel lo más honesto y transparente posible, y bueno, darle resultados a los compañeros, que es lo que ellos buscan. A veces, lo digo con todo respeto, pero así es, a veces no atendidos en sus sectores, en sus necesidades reales. Y bueno, estamos ahí apuntalando algunas reformas de artículos diversos a la ley 589. Estuvimos pendientes en la legislatura con el diputado Adolfo de Jesús Ramírez Arana como presidente de la comisión, también tratando de conocer cómo venía la nueva ley de tránsito y seguridad vial, y desafortunadamente pues vimos con tristeza que se tomaron algunas
decisiones no muy buenas, porque ha sido afectado no solamente el gremio, sino la sociedad en general. No ha habido incomodidad, inconformidad, pero bueno, seguimos ahí. Nosotros estamos ahorita en un periodo de transición político, como bien decías, ya estamos en plena campaña de quienes buscan la gobernatura, pero también estamos pendientes porque sabemos que se está cocinando por ahí la nueva ley de transporte público. Entonces sí estamos nosotros haciendo la petición para que se nos consideren diferentes reformas de algunos artículos que creemos da realmente fortaleza, y sobre todo, lo digo con todo respeto, pero así es, justicia social al gremio taxista, ¿no? Así es, sin duda alguna. Oye, yo te preguntaría, porque es algo que ha quedado de manifiesto, sobre todo para aquellos nuevos concesionarios. Hay quienes en la costumbre y en la tradición decían que el tener una concesión de transporte era todo un gran negocio, pero que a últimas fechas el número que existe ya de los últimos 15, 20 años para acá, que se multiplicó considerablemente, hay quienes detallan que ha dejado de ser un negocio. Sí. ¿Qué podemos entender como tal? Pues negocio, yo creo que definitivamente no lo pudiera ver así, más bien dijera que fuera redituable o rentable, porque igual que tú, Fernando, que haces el esfuerzo, y del cual te agradezco los comentarios fuera de cámara que mencionas de tu esfuerzo para este lugar donde ahorita amablemente nos atiendes y nos prestas estos minutos. Definitivamente la gente que se dedica realmente a esta actividad conoce del ramo, sabe los días buenos, los horarios buenos, y yo creo que no tanto como negocio, pero sí es una fuente de trabajo que te da la manera de vivir y de darle a tu familia, a lo mejor no como era antes, porque hay que hablar que era muy bondadosa la actividad del noble taxi, pero ahorita salimos tablas, como lo dicen, o sí es cierto, a veces trabajamos en números rojos, y es ahí lo que a nosotros nos ha estado motivando por buscar que la autoridad, que el propio gobierno del estado, por conducto de la Secretaría, por conducto de la Dirección de Transporte, pues se vaya generando por ahí algunas otras actividades. Sí es cierto lo que tú dijiste, se han dado muchas concesiones, ha saturado el mercado, como luego decimos, y sabemos que en estos momentos no solamente el taxi, nos tocó, en el buen sentido de la palabra, en la administración que concluyó, que inclusive los notarios se quejaban también, se dispararon las notarías, pero bueno, al final de cuentas yo creo que sí es definitivamente para quien se dedica, sí es rentable. Y sigue siendo un patrimonio. Y sigue siendo un patrimonio, que eso sí, dentro de las actividades, Fernando, sí comentarte, hemos estado al pendiente. Al principio de esta administración gubernamental se mencionó, no sé si recuerdas por ahí, el decreto 244, que precisamente llevaba como finalidad reformar algunos artículos donde se perdía ser equiparable a un patrimonio familiar la concesión, de lo cual pues nunca estuvimos de acuerdo, y le entramos ahí con ganas, presionando un poquito a la entonces legislatura, y gracias a Dios sí debemos reconocer la voluntad del gobernador en aquel entonces, en que se pudo echar abajo este decreto. Y bueno, ahorita estamos con otras cuestiones también legislativas que solicitamos a este propio gobernador, pues se nos apoye y se nos ayude, ya que definitivamente sí hace falta, en este caso directa y concretamente, estamos pidiendo que se reforme el artículo 120 de la ley 589, donde está hablando precisamente del tiempo de vida útil que las unidades dedicadas a esta actividad tienen para poder trabajar dentro del parque vehicular. Y desafortunadamente para nosotros habla que todas las actividades, todas las modalidades de transporte público pueden trabajar hasta 15 años,
y en ese mismo artículo dice, con excepción de los taxis, que será solamente de 5 años. Y desafortunadamente para nosotros el motivo que nos impulsa y que nos pide que entremos, que demos la cara hacia el propio gobierno del Estado, hacia la propia legislatura, pues es la incongruencia, ya que la mayor parte de compañeros no tiene poder adquisitivo, entonces sus unidades les saca crédito, y los créditos son de 36 hasta 60 mensualidades. Los compañeros están terminando de pagar su mensualidad o su crédito, perdón, y resulta que la ley le dice que ya hay que cambiar unidad. Entonces, pues nunca nos vamos a capitalizar, siempre vamos a estar pues pagando estos créditos, y pues aquí los únicos que ganan, pues con todo respeto lo digo, pero son las agencias de autos. Definitivamente. Pedro, ustedes estaban luchando recientemente también cuando sale el nuevo reglamento de tránsito por dos aspectos, que como tú bien decías, atenta contra ustedes y también con la sociedad en general. Hubo por ahí algo esto que no se sabe con qué sentido se hizo, quién lo hizo y por qué. Hablamos de las fotomultas, que finalmente, bueno, pues estaban cobrándose cantidades exorbitantes que acababa con la economía del trabajador del volante, pero también con el poco patrimonio económico de los automovilistas. Así es. Platícame, después de que el Ejecutivo del Estado se revisa haciendo eco de las demandas de ustedes y decide cancelar este programa de las fotomultas. Platícame. Claro que sí. Pues mira, después de estar tocando varias puertas, definitivamente en una reunión que tuvimos en Palacio de Gobierno con el propio director de Transporte, con el propio director de Tránsito y Seguridad Vial, pero sobre todo con personal de finanzas, hacíamos de su conocimiento que el convenio que se hizo con la compañía de Autotraffic, que es quien maneja precisamente las cámaras para estas infracciones, pues estaba sin fundamento legal, ya que quiero comentarte que eso poco se ha mencionado, pero que no existe la palabra fotomulta, ni existe en la ley 561, que es la de Tránsito y Seguridad Vial, ni tampoco en el propio reglamento. Pero sobre todo algo por ahí que se dio y que nos llamó mucho la atención, pues decía que antes el interés de poder estudiar la licenciatura para poder hablar con fundamento, lo que nos llama la atención es que hubo un convenio que se firmó entre esta empresa y quienes llevaban lo de las fotomultas antes de que saliera la ley 561 y antes de que saliera el reglamento. Por eso es que estas dos leyes, bueno, la ley y el reglamento no tienen la palabra fotomulta porque no se previó qué es lo que se iba a aplicar, ¿no? Entonces carece de fundamento legal. Entonces en automático pues está esto sin fundamento. No es que estemos en contra de la acción, porque al final de cuentas debemos de reconocer. Tiene provecho. Así es, debemos de reconocer. Se redujo los accidentes hasta en un 70%, ¿verdad? Así es. Entonces yo creo que la medida es buena, pero el procedimiento definitivamente fue malo, no adecuado. Yo creo que a veces eso es lo que pasa, es tan sencillo en un cambio de sentido de circulación, que si no ves los pros y los contras y lo haces solo por hacerlo, pues va a causar definitivamente morbidad. Quedará ahora, después de esta experiencia, quedará en la conciencia ciudadana el decir, me rebaso a los 70, 80 o llego a los 100, o simplemente no quiero generar más accidentes. Claro, definitivamente. Es conciencia ciudadana. Es conciencia, es educación. Fíjate, Fernando, que hay dentro de las inquietudes que tenemos, yo sigo haciendo la crítica constructiva. ¿Para qué formar patronatos de vialidad? ¿Por qué no mejor
hacer una reforma y meter la educación vial como una... Las escuelas como materia. Como claro materia, que sí. Definitivamente, porque dice por ahí el dicho que árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Su tronco endereza. Y hablamos de nosotros que ya somos de edad avanzada, pero si se le finca como cultura, como una educación, niños, como dices tú, a los niños, hasta primaria y secundaria, yo creo que esto es muy importante y daría muchos mejores resultados. Así es. Definitivamente. Pedro, sé también, mi querido licenciado, presidente de la Alianza de Transportistas y Anexos del Estado de Veracruz, hay otra petición de ustedes, que se homologuen las infracciones, porque hay algunas que se aplican con un sentido y una cantidad muy diferentes entre un automovilista y un trabajador del volante. ¿Qué hay de eso? Pues principalmente era sobre el mismo punto de las fotomultas, porque pues desafortunadamente ahí tiene dos aristas que son, yo creo que muy importante considerar. Para empezar, las fotomultas le llegan al dueño del vehículo, al que está dado de alta. Bueno, pero había una diferencia que, perdón que no recuerdo los días de salario mínimo, pero el caso es que al particular le llegaba 1,050 pesos. de 1,056 pesos. Y al transporte público, al concesionario, le llegaba de 4,200. Hay un 300% de diferencia, cuando la responsabilidad de conductores es exactamente la misma, ¿no? Exacto. Y yo creo que eso es lo que a nosotros pues nos brincaba y decíamos, oye, ¿por qué más a nosotros? Y al final de cuentas somos responsables igualmente como conductores. La semana que concluyó, Pedro, en redes estuvo manejándose por parte de algunos comentarios, no sé con qué intención, pero se decía que probablemente la fotomulta no estaba cancelada definitivamente, que nada más estaba suspendida. Sí. ¿Crees que vuelva a regresar esto si el gobernador dijo que quedaba sin efecto? Claro, sí, así es. Sí, pues el propio director de transporte fue quien comentó esto. Yo creo que lo que ya decías tú, definitivamente y desafortunadamente a veces nosotros estamos hechos a eso, queremos o necesitamos que nos den normas para poder corregirnos, y si no, luego vivimos en el desorden. Yo creo que se debe de considerar, si fuera la posibilidad, que fuera así, pero definitivo es que debe de ser en orden, debe de ser, yo creo que también bien programado, sobre todo. Y sí, efectivamente, ahí hay comentarios de eso, pero por lo que yo sé, inclusive, hay algunos compañeros que decían que se diera a conocer en la Gaceta Oficial que esto ya quedaba sin efecto. Exacto. Sin embargo, te decía, carece de fundamento, o sea, no pueden sacar un decreto porque no hay en qué fincarle en este caso pues la inconstitucionalidad, ¿no? Pedro, algo que yo puedo mencionar, si tú me lo permites, sí, claro. Y yo sé que muchos de nuestros amigos que nos están mirando, porque muchos están en otros lugares de nuestro país y en la Unión Americana, por ejemplo, etcétera. La cultura vial, para quienes hemos tenido oportunidad de estar allá en las zonas fronterizas, no te lleva más que un tiempo de 7 a 10 minutos para cambiar. Tú estás del lado mexicano, en cualquiera de los puntos de la frontera, y te comportas como lo haces aquí, y lo haces en Veracruz, y lo haces en Coatza, allá en la zona norte, en Córdoba. Cruzas el puente internacional y ya eres otro. Cruzas en la banqueta, en la mera esquina, y qué decir, ¿no? Usar límites de velocidad, cinturón de seguridad, y tu carrito bien alineado, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué tan difícil es que en México, que en Veracruz, que en Jalapa, cuando muchos habitantes, muchos ciudadanos, sabemos que tienen allá a los hijos, al primo, al papá, al hermano, a la hermana, etcétera, y que cuando van, pues tienen que cambiar? ¿Por qué no aplicarlo acá? Claro, pues yo creo que otra vez igual, a veces, por eso decía yo que había que revisarlo, a veces necesitamos reglas definitivamente, eso ha sido desde nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque a veces damos rienda suelta a algunas irresponsabilidades que también
a veces nos traen inclusive consecuencias malas, ¿no? Pero no lo vemos hasta que lo vivimos o salimos afectados. Exacto. Y lo que dices tú, pues es cultura, eso simple y sencillamente, pues yo creo que no nos vamos allá a la frontera, nos vamos a la casa del vecino, ¿no? En tu casa podrás gritar y Sí. patear la puerta, pero en la casa del vecino no. Así Entonces es. yo creo que esa actitud, ¿no? Definitivamente, yo Ok. creo que aquí hace falta que nos pongamos las pilas y que, bueno, tratemos también de respetar a los conciudadanos, que es lo importante, ¿no? Así es. Yo te preguntaría, nos quedan casi 7 meses para que termine esta administración estatal. ¿Cuáles son los retos que tienen ustedes en este momento, en estos 7 meses, 8 meses para cerrar esta administración, estos 6 años de gobierno, este año 2016? Bueno, nosotros definitivamente, lo que te decía, tenemos varias propuestas de reforma a diferentes artículos de la Ley 589. Habla precisamente la Ley General de Tránsito y Transporte, que es la 589, de ahí se deriva la 561, que es la que ya conocemos actualmente, que es la de Tránsito y Seguridad Vial. Pero bueno, el reto yo creo que es definitivamente tratar de hacer una propuesta ciudadana para una ley de transporte, pero dentro de esa propuesta también ya tenemos como reto el poder lograr que la reforma al 120 se lleve a cabo, y bueno, algunas otras reformas que también desde nuestro punto de vista son discriminatorias para el gremio. Tenemos por ahí otra reforma que ya expuso en tribuna el diputado Ciro Porras, y que, bueno, hay un compromiso de que se lleven a cabo estas reformas del 120 y el 126. El 126 pues habla que una persona física pueda tener a su nombre hasta 3 concesiones. Eso es. Pero ahí sí quiero hacer un paréntesis, no es que nos la otorgue el gobierno del Estado, es solamente que sí nosotros que estamos dedicados a esta actividad podamos tener ese beneficio, ya que sí hay familias con hijos únicos y que como siempre se han dedicado a esa actividad, pues sí han podido tener el beneficio, a lo mejor el papá y la mamá y el hijo también, y pues esto es natural, alguien tiene que fallecer, sea el papá, la mamá o sea el hijo, pero como la ley nos impide poder tener a nombre de una persona 2 o 3 concesiones, pues nos vemos obligados a buscar un prestanombre, o inclusive a tener que cederle los derechos a otra persona, cuando nosotros nos hemos dedicado a esta actividad hace 10, 15 o 20 años. Hace mención que todos los concesionarios en las diferentes modalidades podrán tener a su nombre hasta 3 concesiones, y vuelve a decir, con excepción de los taxistas, que solo será una, ¿no? Y bueno, así como eso hay otros más en este momento que tenemos ahí todavía, ahora sí, en la propia Cámara de Diputados, ya como propuesta. En su momento nos apoyó para darla a conocer el diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, lo cual le agradecemos. Pero bueno, vamos a seguir apuntalando definitivamente a que estas reformas se den no en beneficio personal de nadie, sino en beneficio del gremio en general. Muy bien. Finalmente, platícame de esta comisión que se lleva a cabo de manera plural. Digo plural porque están inmersos todos los representantes de las distintas organizaciones. ¿Cuál es el fin, cuál es el propósito y qué permanencia tendrá? Bueno, mira, yo ahí, qué bueno que lo mencionas, yo ahí tomo parte de una comisión que es un consejo autónomo de transportistas del estado de Veracruz. Hay compañeros de diferentes lugares del estado, pero que sí nos une definitivamente el poder llevar a cabo estas reformas que ya comenté y otras más. Y pues ahorita lo estamos haciendo, como dice la ley, de facto, por intereses sociales del gremio que nosotros representamos. Pero bueno, sí quisiéramos darle formalidad, porque tenemos todavía aspiraciones que el gremio pueda ser beneficiado. Queremos inclusive buscar la forma de pedirle al propio gobierno del estado que nos pueda ayudar. No sé si has escuchado de Uber, una empresa
de empresarios que da servicio, de por cierto, de primera, pero que por cierto para nosotros es una lucha desleal, porque no cuentan con concesiones, porque los propios choferes no cuentan con licencia tipo A, sin embargo prestan el servicio al público. Sí es cierto que es mejor, pero para nosotros, repito, es una lucha desleal. Nosotros creemos que el gobierno del estado nos puede ayudar a crear una plataforma donde todos los transportistas que ya tenemos concesiones aquí en el estado de Veracruz podamos brindar ese propio servicio, y sí, nos veremos obligados a tener que mejorar nuestras unidades, lo cual no nos espanta. ¿Esperan ustedes Pero que sí, esto se dé en este mismo gobierno o ya será el venidero? no, yo creo que ya será el venidero, porque con todo respeto lo digo, ya lo habías mencionado tú, estamos ya en un año de transición, ya nadie va a querer invertirle, al revés, tienen que ponerse las pilas para entregar buenas cuentas. Pero bueno, también tenemos por ahí un proyecto de poder hacer una refaccionaria también a nivel estado, donde podamos tener un trato directo con las empresas armadoras que generan las refacciones o inclusive los insumos, para poder brindar a los compañeros un mejor costo, un beneficio que tengan precisamente por estar sindicalizados en las organizaciones o grupos que representamos diferentes compañeros en todo el estado.